Entonces, al finalizar el diluvio, Dios hizo un pacto con Noé de no volver a destruir más la civilización humana con un diluvio. Y esa promesa selló el futuro de la humanidad, que no volverá, obviamente, a ser destruida en su totalidad por ninguna causa. Es cierto que en los tiempos del fin habrá una gran tribulación y que la humanidad llegará al borde de su total aniquilación. Pero la promesa que Dios hizo a Noé y a sus hijos, que originaron ellos las naciones que existen hoy, se cumplirá. Dios intervendrá en un futuro próximo y salvará una parte de la humanidad para dar continuidad a la civilización humana, solo que bajo su gobierno divino, una antesala para la salvación de toda la humanidad, es decir, de todas las personas que después de conocer el verdadero camino de Dios, se arrepientan y decidan obedecer las leyes divinas. Así que estamos hablando del reino de Dios de 1000 años. Entonces, una nueva fase de la historia humana se inició en el pasado después del diluvio con los 3 hijos de Noé, que son Sem, Can y Jafet. La misma que empezó con un incidente muy curioso que vamos a hablar más luego sobre la maldición de Can, que impactó fuertemente en la historia de la civilización humana. Pero por lo pronto, recapitulando, mucho antes de crear al hombre, pasados los 4.000 millones de años del proceso de creación primero del planeta Tierra, lo que los geólogos clasifican como esos primeros 4.000 millones de años como periodo precámbrico, donde se desarrolló la litosfera, que son las rocas, la hidrosfera, que son las aguas, y la atmósfera, para dar paso a la vida, primero a la acuática, luego terrestre y aérea. Con el desarrollo de la vida en los siguientes 250 millones de años, después de los 4.000 millones de años iniciales, entonces en esos 250 millones de años posteriores se desarrollaron las plantas y animales, y también llegamos a la premiación de un querubín protector por su labor de acompañar, cuidar y participar en el desarrollo del paisaje y de la vida, de la fauna y de la flora del planeta. Entonces estamos hablando del querubín lucero y de otros querubines que sí cumplieron esa labor. Dios en aquel entonces, ya en estos próximos 250 millones de años, ya con vida, con fauna y con flora, Dios plantó un inmenso jardín en la tierra y otorgó a ese querubín lucero lo mejor de las piedras preciosas como reconocimiento de esa labor y dedicación que venía desempeñando en la tierra. Ezequiel capítulo 28, versículo 13 dice: en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice,
de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. La Biblia cuenta parte de la historia de Lucero antes de volverse el adversario de Dios. Y dicha historia se relaciona con la creación y el desarrollo mismo de este planeta Tierra. Dios preguntó a Job, ¿dónde estaba él cuando Dios estaba creando la tierra? Ni Job, ni el hombre existía ningún hombre existía en aquel entonces. En el libro de Job leemos capítulo 38, vamos a leer versículos 4 y 7 que dice, versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Versículo 7, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Entre los hijos de Dios, en ese versículo, cuando no existía el hombre todavía, en la ocasión de la creación de los cielos y de la tierra, específicamente el universo y el planeta Tierra, refiriéndose obviamente los hijos de Dios a los seres espirituales creados por Dios antes de la creación de la tierra, entre ellos estaba el querubín protector Lucero. Su labor, como estábamos diciendo antes, junto a otros seres espirituales, fue muy importante. Y allá estaba ese ser, en el primer huerto del Edén que Dios plantó en la tierra, mucho antes de la creación del hombre y del Edén que conocemos en Génesis capítulo 1. Y fue en esos 200 millones de años siguientes, 250 millones de años siguientes de la creación de la fauna y de la flora en el planeta Tierra, que Lucero planificó secuestrar el planeta y tomar sus propias decisiones en él. Desobedeció y desafió a Dios y arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios para sí. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3 y 4. Vamos a ver un poco más de esta historia. Dice, versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Apocalipsis 12, 4, y dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Entonces aquí, hablando de Lucero ya como adversario de Dios, que se lo llevó una tercera parte de los ángeles del cielo hacia la tierra, aquí fue a partir de ese tiempo que, asumiendo la dirección forzada del planeta, pues lo ha secuestrado, impactó esa acción en la misma creación de Dios. Los periodos Mesozoico y Cenozoico, estamos hablando de periodos geológicos clasificados por los geólogos. Esos periodos Mesozoico y Cenozoico fueron caracterizados en la historia de la Tierra por el desarrollo de grandes reptiles que llegaron a una extinción masiva a los 75 millones de años atrás, reemplazando estos reptiles aparecieron los grandes mamíferos. La Tierra sumergió después del aparecimiento, del desarrollo de estos grandes mamíferos conocidos como megafauna.
la fauna, la Tierra sumergió hace 2.5 millones de años atrás en un gran invierno, donde el hielo cubrió toda la superficie terrestre por más de 2 millones de años. Y finalmente, hace aproximadamente tan solo 10.000 años, aunque desde el punto de vista interpretativo de la Biblia se cree que sean unos 6.000 años, Dios intervino en la tierra que había sido secuestrada y destruida por las acciones de este querubín denominado lucero. Dice Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí está la consecuencia de la tierra haber sido secuestrada por lucero. Ella se volvió de las palabras originales, que aquí está traducida desordenada y vacía, se volvió caos y confusión. Y versículo 3 dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Así que, desordenada y vacía, de estas palabras en hebreo, tohu y bohu, ¿no? Que significa, como he dicho, y como leemos en un diccionario bíblico, caótico y confuso. La desobediencia de los ángeles ocasionó una tremenda afectación en la tierra, una destrucción sin precedentes y la muerte de todo ser físico que existía. Entonces, una vez revelado el resultado del camino de Satanás, que es caos y confusión, que es sufrimiento que lleva a la muerte, entonces Dios se propuso restaurar la tierra y crear al ser humano. La Biblia es la historia de la redención humana. Sin embargo, en sus páginas se deja claro que la historia humana está insertada en una historia mucho más grande y eterna. Juan enseña que eternamente existe Dios y el Verbo, este último que se convirtió en Jesucristo. Y en Génesis, ya en otro libro, en el primer libro de la Biblia, entendemos que en algún momento de la eternidad divina, Dios creó los cielos y la tierra. La restauración de la faz de la tierra se produjo hace aproximadamente 6.000 años. La restauración, no la creación, que es mucho más antigua. Ahí, hace 6.000 años, Dios reordenó el caos y la confusión ocasionado por Lucifer y sus demonios. Y volvió a crear la vida. Y en especial, por primera vez, creó al ser humano, hombre y mujer, con el potencial de recuperar el trono de la tierra usurpado por el adversario de Dios. Cuando Dios creó la primera pareja, dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero la primera pareja no logró derrotar a Satanás.
y la sociedad humana se desarrolló dentro del sistema del maligno. Una de sus desobediencias más marcantes del ser humano fue justamente el de permanecer en Mesopotamia, alrededor del huerto del Edén, de donde fueron expulsados, al invés de cumplir el mandato de Dios de esparcirse sobre todo el globo terrestre. Empezando por Caín, que fundó la primera ciudad del mundo en Mesopotamia y puso su nombre Enoque en homenaje a su hijo nacido en la tierra de Nod. Las demás ciudades fueron también desarrolladas allá en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, principalmente. Con una sola lengua, el potencial humano se concentró en una sola región habitada y la maldad rebalsó la copa. Génesis capítulo 6, versículo 5 y versículo 7 dice, versículo 5, y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 7, y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios decidió acabar con aquella civilización mala, cuya maldad llegó al colmo en apenas 1656 años desde la creación de Adán y Eva. Pero Dios encontró una persona fiel de la descendencia del justo Sete para reiniciar la civilización humana sobre la tierra. Y así fue con Noé, cuya protección fue extendida a su familia, y a través de sus 3 hijos se volvió a poblar la tierra después del diluvio. Génesis capítulo 9, versículo 19 dice, estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Esa recapitulación de la historia del planeta Tierra desde su creación es importante porque hay que darse cuenta que el planeta Tierra no fue destruido por el diluvio hace aproximadamente 4.000 años atrás. Lo que quiero decir es que hubo el diluvio, pero no lo destruyó el planeta. Porque si el planeta Tierra hubiera sido destruido por el diluvio, tal como ocurrió anteriormente por la transgresión de los ángeles caídos, entonces tendríamos una gran paradoja. Dios estaría haciendo supuestamente lo mismo que hizo Satanás, es decir, destruir el planeta Tierra. Y Dios hubiera necesitado volver a restaurar nuevamente la faz de la tierra después del diluvio, al igual que hizo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Sin embargo, el arca flotó al sur de Mesopotamia y ancló 150 días después al norte de Mesopotamia en la cordillera de Turquía. Y aquí dice el relato de Génesis empezando por el capítulo 8, versículo 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían
retirado de sobre la tierra. Ese es el final del diluvio con el descenso de las aguas. Versículo 12, Génesis 8. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Ahora capítulo 9, versículo 20, completa diciendo: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. La civilización se reinició en el mismo lugar, en Mesopotamia, en las excavaciones llevadas a cabo en Ur, una de las principales ciudades de Sumeria y Mesopotamia. El arqueólogo británico Leonard Woolley estaba excavando los restos de las tumbas reales allá por 1929. Luego, por debajo, encontró una capa de restos de vasijas de cerámica. Y al continuar profundizando la excavación, encontró una capa arcillosa de más de 2 metros de espesor. Los análisis demostraron que se trataba de sedimentos dejados por las aguas, misma que fue asociada al diluvio de Noé. Y por debajo de esa capa del diluvio se encontró más restos de cerámica perteneciente a la sociedad antes del diluvio. Así entendemos que después del diluvio los hombres volvieron a establecerse en Mesopotamia, donde con el tiempo reedificaron las ciudades arrasadas por el diluvio y fundaron también nuevas ciudades allá. Los primeros imperios surgieron en esa región del planeta, en Mesopotamia, después del diluvio, y en ese mismo lugar fue donde Dios tuvo que confundir la lengua para obligar al hombre a esparcirse y ocupar todo el globo terrestre. Y para disipar la mencionada paradoja, después de Génesis capítulo 1, a partir del versículo 2, la Biblia no vuelve a relatar una nueva restauración del planeta hasta Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, que dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, situando que esto es después del milenio y después del último gran día en el futuro. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Por lo tanto, después del diluvio no existe ningún texto bíblico, ninguna evidencia histórico-arqueológica donde la tierra haya sido sometida a una nueva restauración. Por lo tanto, el diluvio no destruyó el planeta Tierra, pero cumplió su objetivo de destruir la civilización humana de la época, salvándose apenas Noé y su familia. Ahora, en la continuación de la historia, a poco tiempo después del diluvio, la Biblia relata el episodio sobre la maldición de Can. Cuando dejaron el arca, la Biblia relata esa historia extraña, cuyo verdadero cumplimiento aún es desconocido por muchos estudiosos de la Biblia y de la historia. Génesis capítulo 9, empezando por el versículo 20. Vamos a leer hasta el versículo 23. Versículo 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Versículo 21. Y bebió del vino y se embriagó.
y estaba descubierto en medio de su tienda. Versículo 22. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. La Biblia solo menciona las edades que vivieron Noé y su hijo Sem después del diluvio. Aquí Noé vivió 349 años, de un total de 950 años después del diluvio, y Sem vivió más 490 años, de un total de 600 años. Suponemos que sus hermanos también vivieron edades similares a Sem. Cuando ese extraño evento ocurrió, Cam tenía por lo menos 4 hijos. La Biblia los menciona: Cus, Mizraim, Fut y Canaán. Este último, Canaán, fue el menor de esos 4 hijos de Cam. Por ello, estimamos que la mencionada embriaguez de Noé ocurrió unos 8 años después del diluvio. Ese suceso genera una pregunta muy importante. ¿Qué significa la expresión ver la desnudez de su padre en Génesis 9:23? La Biblia empieza la explicación en el libro de Levíticos. Levítico capítulo 18 versículo 3 dice: No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo. No andaréis en sus estatutos. Dios advirtió a su pueblo no hacer lo que era de costumbre hacer en la tierra de Canaán, que surgió de los descendientes del hijo menor de Cam. Y siguiendo en este mismo capítulo, entre varias cosas, Moisés escribió en Levíticos, del capítulo 18, ahora versículo 8. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre. La Biblia refuerza lo mismo y de una manera mucho más clara en Levíticos capítulo 20, versículo 11. Dice: si alguno se acuesta con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Por lo tanto, Cam profanó el matrimonio de su padre, acostándose con su madre, lo que se define como incesto. ¿Y cuál fue la consecuencia de Cam haber visto la desnudez de su padre? Génesis capítulo 9, los versículos 24 al 27 responde. Versículo 24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de los siervos será a sus hermanos. Dijo más, versículo 26, bendito por el Eterno mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Y versículo 27, engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. La pregunta entonces es la siguiente, después de leer estos versículos. Si Cam fue quien cometió el delito,
¿Por qué Noé maldijo a su nieto? Cam fue realmente el culpable. Y por increíble que parezca, Noé maldijo sí a Cam, aunque no parece. Lo que pasa es que era una costumbre que perduró por muchos siglos, que los padres recibían el honor de la grandeza alcanzado por sus hijos. Tenemos un ejemplo de esa costumbre en los tiempos del rey Saúl, según escrito en el libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 55 y 56 dice, versículo 55, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Y Abner respondió, versículo 56, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo ese joven? Saúl necesitaba saber quién era el padre de David para poder honrarlo según la costumbre. Y de ese ejemplo podemos entender también que cuando un padre alaba a su hijo, estaba alabando a sí mismo. Cuando Noé dijo, bendiga el Eterno mi Dios a Sem y engrandezca Dios a Jafet, que habita en las tiendas de Sem, estaba Noé alabando a sí mismo como padre de Sem y de Jafet. Pero si Noé hubiera lanzado la maldición directamente sobre su hijo Cam, estaría maldiciendo a sí mismo. Así que para que la maldición cayera sobre su hijo Cam, quien cometió el delito, forzosamente Noé tuvo que maldecir al hijo de Cam. Al maldecir el hijo de Cam, nieto suyo de Noé, entonces la maldición cayó a su padre, y su padre era Cam, quien es el hijo de Noé. Parece complicado, pero esa era la lógica. Ahora hablaremos un poco más adelante, incluso en el próximo estudio, vamos a hablar del final, del resultado de esa maldición. Ahora hablaremos de las características de los hijos de Noé, porque aquí es de ellos que salieron todas las naciones que existen hoy. Génesis capítulo 10, versículo 32, dice, estas son las familias de los hijos de Noé, según sus genealogías, por sus naciones. Y de ellos se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Las naciones solo empezaron a existir después del diluvio, pues en el mundo antiguo había una sola civilización bastante homogénea, empezando por el idioma. Pero antes de hablar sobre el origen de las naciones, volvamos a la creación del hombre. Dios creó al hombre con 3 necesidades básicas: la espiritualidad, la intelectualidad y la física, o sea, el espíritu, el intelecto y el cuerpo. Así, lo espiritual está en el sentido de que el hombre necesita una relación con su creador, mientras la intelectual está en su necesidad del hombre de razonar, y la física va en sentido de que el hombre tiene la capacidad de transformar su mundo, su entorno. En pocas palabras quiero decir, el ser humano es un ser espiritual, intelectual y físico. Y estas características lo llevaron a desarrollar la religión
la filosofía y la tecnología. Cuando Adán y Eva pecaron, estas tres características del ser humano se dividieron en su descendencia. La descendencia justa de Set desarrolló la espiritualidad, como dice la Biblia en Génesis capítulo 4, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, al que puso por nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Eterno. Mientras las otras dos características permanecieron en el linaje de Caín y se separaron en los hijos de Lamec. Los descendientes de su hijo Jubal desarrollaron la filosofía, mientras que los descendientes de su hijo Tubal Caín desarrollaron la tecnología. La sociedad era homogénea porque todos los habitantes hablaban un solo idioma y vivían en una misma región. Por lo tanto, estas tres características, aunque separadas en estas dos generaciones y más la generación de Sete, coexistieron en una misma sociedad, hasta que en el tiempo de Noé la espiritualidad se fue acabando, quedando apenas la filosofía y la tecnología, esos dos potenciales. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano solo puede ser completo con estos tres elementos juntos y equilibrados. El espíritu, su relación con Dios, su alma, que es su capacidad de razonar, y su cuerpo, que interactúa con el mundo físico para transformarlo. Así, las naciones se originaron de las familias de Sem, Can y Jafet. Por ello, las naciones también tienen personalidades adquiridas de sus padres fundadores. Las características religiosas se manifestaron en la descendencia de Sem, la filosofía en la descendencia de Jafet, mientras que la tecnología en la descendencia de Cam. Y eso es muy importante para identificar a las naciones, así como ciertas características físicas que se manifestaron en los descendientes de los tres hijos de Noé. La variación de tonalidades de la piel, es decir, los caucásicos, que son una tonalidad de piel blanca, los negroides, negros, y los mongoloides, lo cual lo clasificamos como amarillos. Las características básicas humanas no eran suficientes para separar a los grupos humanos, pues en el mundo antediluviano la sociedad fue una sola y el hombre no se esparció, no ocupó todo el globo terrestre. Sin embargo, esta variación del tono de la piel humana se produjo en la descendencia de los tres hijos de Noé y fueron determinantes justamente con la variación del lenguaje para la ocupación de los continentes, es decir, para la repartición de la tierra entre esos tres hijos de Noé. Las personas de piel clara poblaron inicialmente las regiones más frías, mientras que las de piel oscura a las regiones más cálidas
del planeta. Por ello, para rastrear a las naciones que surgieron de la descendencia de los 3 hijos de Noé, es necesario estudiar 3 variables importantes, y no solo una sola como comúnmente muchos eruditos lo hacen o lo creen. Las variables son: 1, características físicas como el color de la piel; la 2, el lenguaje; y la 3, las características humanas, religión, filosofía y tecnología, o sea, potencial humano. Vamos a hablar un poco, continuando la cronología desde después del diluvio. Ahora nos toca hablar sobre Nimrod y la confusión de las lenguas. La tabla de las naciones descrita en Génesis capítulo 10 es el punto de partida para entender lo que ya hemos leído, que de los 3 hijos de Noé se propagaron las naciones sobre la tierra después del diluvio. Canaán desde un principio fue el más numeroso. De los 70 descendientes de los 3 hijos de Noé, descritos en el capítulo 10 del libro de Génesis, casi la mitad es camita, es decir, un 43%. Al principio, antes de la confusión de las lenguas, la mayoría de los sumerios eran camitas, y fue justamente un nieto de Cam quien quiso liderar a todos los descendientes de Sem, Cam y Jafet en un desafío abierto contra Dios. Dice Génesis capítulo 10, versículo 8: y Cus, uno de los hijos de Cam, engendró a Nimrod, que llegó a ser poderoso en la tierra. Y el versículo 10 dice: y el comienzo de su reino fue Babel, donde se construyó la torre de Babel, Ereque, Acabe y Calne en la tierra de Sinar. Sinar, palabra en hebreo que significa país entre 2 ríos, es equivalente al griego Mesopotamia, con el mismo significado, tierra entre ríos, refiriéndose a los ríos Tigris y Éufrates. Babel es sinónimo de Babilonia y significa confusión. Este camita, Nimrod, estaba aglutinando toda la raza humana en una sola región, es decir, en Mesopotamia. En ese momento histórico, Dios tuvo que intervenir en Génesis capítulo 11, versículo 6. Aquí encontramos la razón de esa intervención. Dice Génesis 11, versículo 6: y dijo el Señor: he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se proponga hacer les será imposible. La maldad de los hombres con la universalidad del conocimiento y de la lengua estaba preparándose para repetir lo que pasó en el mundo antiguo. Aquí Génesis capítulo 11, versículos 7 y 8 dice: ahora, pues, está hablando Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Versículo 8: así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Los seres humanos mantuvieron anteriormente una sola lengua durante 1656 años, de Adán hasta el diluvio, por 2 razones principales.
La primera, por la longevidad que los habitantes antediluvianos tuvieron. Vivieron un promedio de 900 años y acompañaron personalmente el desarrollo de muchas otras generaciones más. Esa fue una de las causas principales de no variarse el idioma en el mundo antiguo antes del diluvio, pues ese acompañamiento fue como un control de calidad para que el idioma no variase. La segunda causa fue que el hombre no se dispersó por el mundo como Dios ordenó cuando dijo: creced y multiplicaos y llenad la tierra. El hombre creció, el hombre se multiplicó, pero sin embargo, en el mundo antediluviano nunca abandonaron la sociedad de los hombres, el ser humano no abandonó la región de Mesopotamia. La civilización se mantuvo homogénea en contra la voluntad de Dios y el idioma no varió. Como se indicó, después del diluvio, la variación del color de la piel, que es una variación o diversificación de la única raza que existe, que es la raza humana, fue bastante significativa esa variación en la descendencia de los hijos de Noé. La caucasoide, la piel clara, en la descendencia de Jafet. La negroide y la mongoloide, los negros y los amarillos, se manifestaron en la descendencia de Cam. El color de la piel forzaría naturalmente a los descendientes de los hijos de Noé a buscar lugares donde se adaptarían mejor. Los camitas negros a regiones más calientes, donde tendrían más resistencia al sol y al calor, como es la región de África. Los camitas amarillos por la región central y sur del Asia. Los jafetitas se tendrían que dirigirse naturalmente a las regiones frías y templadas a causa de una mayor sensibilidad de su piel y ojos claros, como es la región de Europa y norte de Asia. Pero eso no ha ocurrido desde un principio. Si bien bíblicamente se entiende que los descendientes de Sem, Cam y Jafet no se mezclaron, excepto por algunas, en algún momento, por algunas razones específicas, ellos no abandonaron la región de Mesopotamia. Así que, aunque estuvieron en la misma región y separados en 3 grupos familiares, sí, el idioma comenzó a variar muy rudimentalmente, muy lentamente, aunque no lo suficiente para que se separaran o para que se desentiendan y se separaran. Pero Dios provocó el aceleramiento de esa variación y, como hemos leído, así los dispersó el Señor desde allí, desde Babel, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Una buena pregunta es: ¿cuándo ocurrió la confusión de las lenguas? ¿Cuándo los hombres empezaron por primera vez desde la creación de Adán y Eva? ¿Cuándo es que los hombres empezaron a dispersarse sobre los continentes? La respuesta encontramos en la genealogía de Sem. Génesis capítulo 10, versículo 25 dice: a Eber le nacieron 2 hijos. El primero tuvo por nombre Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y su hermano se llamó Joctán. Peleg
fue la cuarta generación después de Sem. Nació Sem 101 años después, nació Peleg, 101 años después del diluvio. Y la Biblia afirma que recibió ese nombre, Peleg, palabra hebrea que significa división, porque en sus días se repartió la tierra, de la palabra en hebreo eretis, que significa el globo terrestre. Por lo tanto, no fue una división de un lote o una región entre los descendientes de Sem, sino una repartición de los continentes de todo el globo terrestre entre los descendientes de los 3 hijos de Noé. Haciendo las cuentas, el diluvio ocurrió en el año 2325 a.C. y 101 años después, Dios aceleró la confusión de las lenguas durante la construcción de la Torre de Babel. Ese hecho ocurrió en el año 2224 a.C., es decir, hace 4240 años atrás desde el presente. Nimrod tenía para ese entonces unos 70 años y ya había fundado varias ciudades en la Baja Mesopotamia, como Babel, que es Babilonia, Erech Akkad y Calne. Después de la confusión de las lenguas, Nimrod se fue hacia el norte de Mesopotamia y fundó nuevas ciudades que dieron origen más tarde al imperio asirio. Génesis capítulo 10, versículo 11 y 12 dice: de esta tierra salió para Asiria, hablando de Nimrod, y edificó Nínive, Rehobot y Cala. Versículo 12, y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Por ejemplo, la Nínive histórica es mencionada alrededor del siglo XVIII a.C. como un centro de adoración de la diosa Ishtar, cuyo culto está relacionado con la fertilidad. En ese siglo, Nimrod ya no estaría vivo porque vivió probablemente hasta 1860 a.C., si consideráramos que vivió por lo menos 430 años, un promedio normal de vida en su generación. Es interesante que siendo los camitas en mayor cantidad de que sus hermanos semitas y jafetitas, tenían los camitas como deidad principal a Ishtar, diosa de la fertilidad. Esa diosa fue la misma Asterote de los filisteos, la Isis de los egipcios, la Inanna de los sumerios y la Astarte de los fenicios. Más tarde esta diosa fue asimilada también en la mitología nórdica y germánica como Easter o Ister, la diosa de la fertilidad y de la primavera, cuyos símbolos fueron las liebres y los huevos a colores, símbolos de la fertilidad y renovación. Esto dio origen a la Pascua florida, que los llamados cristianos festejan con sus conejitos y huevos de chocolates en la actualidad. Nos vamos a detener acá este relato, el estudio de hoy, por el tiempo, tenemos que ya ir deteniéndonos. La próxima semana continuaremos desde este punto y también continuaremos la historia del reinicio de la civilización humana a partir de los 3 hijos de Noé. Vamos a estudiar ahí sí
de lleno la tabla de las naciones de Génesis capítulo 10 que originó las naciones que existen hoy.